En esta cápsula hablaremos sobre las muestras de líquido cefalorraquídeo, secreción nasal y de senos paranasales junto a mis compañeros Miranda Astroza, Rodrigo Cabrera y yo, Nicolás Palma. Como introducción, tenemos que el estudio microbiológico es esencial para diagnosticar, monitorear y tratar enfermedades infecciosas. En específico, el líquido cefalorraquídeo en el diagnóstico de meningitis, encefalitis y otras patologías del sistema nervioso central. Este requiere de análisis bioquímicos, citológicos y microbiológicos precisos. En el caso de la secreción nasal y de los senos paranasales, es importante la identificación de infecciones respiratorias como sinusitis aguda o crónica, y también en la diferenciación entre flora habitual y patógenos específicos. Estas muestras permiten abordar infecciones del sistema nervioso central, las vías respiratorias superiores y patologías relacionadas con procesos inflamatorios o infecciosos crónicos. La toma, transporte y manejo adecuado son determinantes para resultados confiables, y además este estudio guía terapias antimicrobianas y destaca la relevancia clínica de estas muestras. Ahora pasando al líquido cefalorraquídeo, LCR, los cuadros clínicos relevantes son meningitis tanto bacteriana como tuberculosa, hemorragia subaracnoidea, enfermedades desmielinizantes, patologías neurológicas y oncológicas. Este es un líquido estéril que se describe como agua de roca y no tiene microbiota propia. Sin embargo, cuando se encuentra alguna patología, los patógenos frecuentes son Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. La toma de muestras de esta tiene que ser por un médico, ya que se hace por punción lumbar y tiene que ser por una técnica séptica. El volumen tiene que ser hasta 20 ml y la distribución es en cuatro tubos estériles. La conservación y el transporte del LSR se tiene que mantener a temperatura ambiente antes y después del procesamiento. Y si no se puede esto, se refrigera para las células y se congela para química y serología. Y se tiene que manipular con medidas de bioseguridad. Ahora pasando al procesamiento del LCR, se tiene que centrifugar el sedimento. La tinción de Gram si da presencia de leucocitobacterias. Se hace un informe inmediato. Y se guarda un tercer tubo del ISP para la confirmación de esta positividad. Después, si no, se pasa a un cultivo aerobio. Este se siembra en caldo tioglicolato, caldo de sangre y agar chocolate con atmósfera 5 de CO2. Se incuba a 35 grados de 18 a 24 horas. Si da positivo, se hace la tinción de Gram y el esquema anteriormente dicho. Si no, se reincuba a 24 horas y de nuevo, si da positivo, el primer esquema. Si da negativo, tiene que dar hasta las 72 horas para informar la negatividad. Allí en la parte derecha se muestra una imagen que de izquierda a derecha está primero la normalidad, que sería como esta agua de roca, y al final hay una chancromía muy roja, la que podría ser una meningitis bacteriana. Ahora pasando a la terapia antimicrobiana, según la guía AWARE, esto depende de la patología. En sepsis neonatal y en sepsis de recién nacido, las indicaciones son parecidas. Sin embargo, la única diferencia es cuando no es posible la derivación al hospital. En sepsis neonatal es ampicilina más gentamicina y en sepsis de recién nacido amoxicilina más gentamicina. Con derivación al hospital son iguales. La primera línea es ampicilina o vampicilina más gentamicina y segunda línea es cefotaxina o ceftriaxona. En meningitis bacteriana, de primera línea hay ceftriaxona o cefotaxima y en segunda línea hay amoxicilina o vampicilina o cloranfenicol, dependiendo. En cambio, en neutropenia febril, esta es una indicación distinta, depende del riesgo. En riesgo alto hay pepsicina o tazobactam o meropenem, y en riesgo bajo hay amoxicilina ácido clavulánico más ciprofloxacino. Con respecto a la muestra de secreción nasal, esta es relevante en cuadros clínicos como la sinusitis aguda y crónica, rinitis alérgica infecciosa, traqueobronquitis y neumonía. La microbiota habitual que se puede encontrar son especies de Corynebacterium, Neisseria, Staphylococcus y Streptococcus principalmente. Y los patógenos frecuentes más prevalentes serían Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Staphylococcus aureus. Con respecto a la toma de muestra, esta se realiza mediante un hisopado nasal que se obtiene mediante la introducción y rotación de una tórula en la cavidad nasal. Y además el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico y con la cavidad nasal libre de mucus idealmente.
Con respecto al transporte y la conservación, la muestra debe introducirse en un medio de transporte Stuart, debe ir rotulada con el nombre completo del paciente y debe ser enviada de inmediato al laboratorio a temperatura ambiente. Con respecto al procesamiento y cultivo de esta secreción nasal, la cual viene en un medio de transporte Stuart, se debe sembrar en un agar sangre de cordero 5% y un agar chocolate, además de realizar una tinción Gram. Se debe incubar los agares por 24 horas a 35 grados y en caso de ser un resultado negativo o mostrar flora habitual, se debe reincubar hasta 72 horas a 36 grados y en caso de nuevamente dar negativo o mostrar flora habitual, se informa como negativo. En el caso contrario de que dé positivo a algún patógeno, se realizan las pruebas bioquímicas correspondientes y el antibiograma. Pasando a la terapia antimicrobiana, esta depende de la patología que se presente y su gravedad. En el caso de la neumonía, en casos leves a moderados se utiliza de primera línea amoxicilina o fenoximetilpenicilina y de segunda línea amoxicilina y ácido clavulánico. Mientras que en casos graves de primera línea se utiliza cefotaxima, ceftriaxona y de segunda línea amoxicilina y ácido clavulánico. En el caso de la sinusitis aguda no se necesita tratamiento antibiótico en la gran mayoría de casos, pero en caso de necesitarse se utiliza amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico por hasta 5 días. Bueno, pasando a los senos paranasales, los principales cuadros clínicos de los cuales se obtiene muestra es cuando hay casos como sinusitis, rinitis, neumonía, infecciones respiratorias o infecciones en pacientes inmunocomprometidos. La microbiota habitual es Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium y Propionibacterium. En cuanto a los patógenos más frecuentes, tenemos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Se sugiere que la etiología bacteriana, la persistencia de tos y rinorrea durante más de 10 días en una infección respiratoria de vías altas o fiebre de 39 grados Celsius y rinorrea purulenta de 3 a 4 días. Rinorrea entiéndase como la obstrucción nasal. También es importante destacar que el cultivo de punción aspirado de los senos paranasales es el único método certero para el diagnóstico etiológico, ya que es el que está expuesto a menor contaminación. Respecto al procesamiento de la muestra de senos paranasales, se le hace un hisopado nasal o aspirado nasofaringeo, el cual debe ser realizado por un otorrinolaringólogo. Posteriormente, la recuperación de la secreción se transporta mediante un medio Stuart o frascos estériles para aspirado. Si las muestras se deben procesar a las 2 horas de la obtención de la muestra o refrigerar a 4 grados Celsius y procesar ante las primeras 24 horas. Se le debe hacer una preparación previa a la siembra, ya sea alicuotar la muestra o homogeneizarla en caso de ser necesario, y sembrar en agar sangre, maconqui y chocolate. Incubar de 35 a 37 grados Celsius de 18 a 24 horas en condiciones aerobias o anaerobias en caso del microorganismo que se sospeche. Se observa crecimiento y se realiza antibiograma. En cuanto a la terapia es similar a la anterior mencionada por mi compañero en caso de sinusitis y neumonía, pero aquí también agregamos la neumonía en pacientes inmunocomprometidos, en donde se le receta cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona, un macrólido como la claritromicina o una lincosamida como el cotrimoxazol. Como conclusiones, tenemos que el análisis microbiológico de las muestras tanto de LCR como de secreciones respiratorias es fundamental en el diagnóstico preciso de infecciones neurológicas y respiratorias. En el caso del LCR, este permite una oportuna y precisa detección de patógenos en patologías como meningitis y encefalitis. Se logra la identificación de especies como Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, empleando medios específicos como el agar chocolate y agar sangre, y además permite una correcta terapia dependiendo de la gravedad de la patología y otros factores asociados. En el caso de la secreción nasal y de senos paranasales, gracias a esta es posible diferenciar entre el microbiota habitual de estas cavidades de patógenos verdaderos. Se identifican las especies de estos patógenos mediante el uso de medios como agar maconqui y agar sangre, y además es crucial un correcto diagnóstico de este tipo de muestras, ya que evita terapias empíricas innecesarias y se logra ajustar la terapia según la etiología correspondiente y el estado del paciente. Esta es nuestra Nuestro bibliografía y muchas gracias.